Hola amigos de LDP Magazine en vivo. Ya estamos comenzando este programa de día miércoles, los miércoles culturales de LDP Magazine. Ya estamos con nuestra querida Cata. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Hoy se perdió la cámara, espérate. Ahí Ya, estoy, ya. sí. Estaba Ahí viendo que vemos. cómo compartir, pero se me hizo un lío y al final no alcancé a hacer nada. Ya, ¿querías compartir? Sí, quería compartir ahí con el grupo del WhatsApp, que siempre están atentos a todas las cosas. Ahora lo voy a compartir yo de una carrerita, pero antes de comenzar, vamos a recordarle a nuestros amigos, ¿ya? Y con nosotros está AE Barbería de nuestro querido amigo Ángel Esquerra. Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel te va a atender directamente a tu casa. Para eso, concerte una cita con él al más 569-79-38-23-77 y lo puedes seguir a través de su Instagram AE Barbería, así que ya lo sabes. Y si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema, tú lo puedes hacer directamente visitándolo en su local comercial. Ahí te va a atender directamente nuestro querido amigo Ángel Esquerra. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, de la misma manera, tienes que llamarlo al más 569-79-38-23-77. Así que ya lo sabes, Ángel Esquerra está para tomarte el cabello. Así que ya. Y también, como ustedes saben, tenemos concurso Una Vida Futura. Perdón, Una Vida Encantadora, es una película. Una Vida Encantadora de nuestra querida amiga Alicia Feniux. Para eso, directamente tienes que seguir las indicaciones que te voy a dar a continuación. Simplemente debes de compartir este aviso a través de tus redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Recuerda, hay dos conversatorios, estamos hablando del primero, así, y tu respuesta a ldpenvivo@gmail.com. Así que, José, que es parte del grupo, ya está con nosotros. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te mandé las cosas que me solicitaste, revisa tu Messenger por Facebook. Así que eso, un gustazo que estés por acá, mi querido José. Y tenemos Anisora Festival este 19 de octubre, donde vamos a estar con los originales cantantes, por lo menos para Latinoamérica, de las series Pokémon, Ranma y Media y otras más. Jade, Rodrigo Sea, Antares Anime, Los Fabulosos Casi Adolescentes y Canto, entre otros. Así que ya lo saben, amigos míos, va a haber muchas actividades en este minuto, donde ustedes van a estar muy, pero muy entretenidos con nuestra programación que ya está comenzando y va a ser en el Teatro Cariola por parte de nuestros amigos de Anakai Producciones. Tus entradas a través de Ticket Plus. Nosotros vamos a estar cubriendo este evento, así que le vamos a llevar algunos pormenores. Y si quieres saber algo, revisa el conversatorio del día lunes que tuvimos justamente con Aarón Rubilar, que es el encargado, el productor de todo esto. Y también se nos viene ahora directamente también alcanzamos los 35 años de Anarco, así que va a estar la exhibición documental Cómplices del Silencio a las 20 horas, seguido de conversatorio, entrevista de Alfredo Levín a las 21 horas. Esto va a tener un valor de entrada de preventa de 3,000 pesos y en la puerta 5,000 pesos. Para mayor información, chiquillos, esto va a ser a través del WhatsApp más 569 44 56 72 00. Esto va a ser en la avenida Salvador 2549 Ñuñoa, región metropolitana, en noviembre 7, jueves 7 va a ser más específico. Y la fiesta va a continuar en la quinta región el viernes 8 y el viernes 9.
Vamos a tener lo mismo en la proyección del documental Cómplices del Silencio. Y el sábado 19 va a haber un taller muy entretenido de cómic profesional por Juca. Este va a tener un valor de preventa de 30.000 pesos y 40.000 pesos en la puerta. Ya lo saben, esto va a ser en Cochrane 553, barrio Puerto Valparaíso, este mes de noviembre. O sea, nos queda poquito, un mes para esta celebración. Así que a los amigos del Rincón Patrimonial y Rincón Informa, estamos compartiendo ya el programa como tú me lo pediste, querida Carla. Así que vaya informando que estamos en vivo y en directo. Así que sí, los chiquillos son fieles, así que hay que compartir con ellos. Bueno, hoy día nos toca un tema que estaríamos cumpliendo fecha pronto, el 12 de octubre. Efectivamente, se nos viene. Día de la Raza y el Descubrimiento de América. Cristóbal Colón, que dice haber sido el primero en llegar y descubrir, pero la verdad, muchos otros llegaron antes. Así que, de hecho, hay un libro, lo voy a buscar porque, mira, preparé toda la presentación y ahora me vengo a correr del libro. Espérate un poco. Anda a buscar el libro. Yo les voy a comentar, mientras tanto, amigos míos, que nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook y por diferido. Después este programa se sube a nuestra plataforma de YouTube. ¿Por qué estamos haciendo eso? Habíamos tenido un año completo pagado, el año ya pasó, se han encarecido los costos de StreamYard, que es el servicio que nos permite estar al unísono en 3 canales, y vamos a tener que empezar a solicitar donaciones por parte de ustedes para poder mantener este canal de forma paralela en sus 3 plataformas, porque las vacas están flacas para todo, y para más encima el costo de StreamYard se disparó, así que vamos a tener que ver otra alternativa que sea un poco más económica, pero vamos a tener que abusar de la bondad de nuestros amigos que hagan algunas donaciones para que nuestro canal pueda seguir funcionando. Lamentablemente, esa es parte de la triste historia que no solo nos está afectando a nosotros, sino también nos está afectando a muchas otras más personas que también están en las mismas que nosotros en distintos tipos de plataformas. Así que, chiquillos, ya lo saben, por favor, a partir de a mediados de mes vamos a empezar esta campaña de manera mucho más fuerte y agresiva para que ustedes puedan ayudarnos, porque en mentir no hay ningún pecado, así que lo estamos haciendo con mucho cariño, estos programas para ustedes, pero la idea es que lleguen de mejor calidad hacia todos. Ya, así que eso les puedo comentar. Ya estamos trabajando también en el número 110, perdón, que no me adelanté mucho, 101 de LDP Magazine y 102. Así que vayan preparándose, chiquillos, porque se nos viene. Así que eso les puedo comentar por el minuto, por mientras que nuestra querida Cata encuentra su No, libro. Sí, ella lo encontró hace rato. Ah, ya, perfecto, ya. Démosle nomás entonces, querida Cata. Sí, yo también estaba aprovechando A propósito, yo soy una fanática de coleccionar figuritas, ¿ya? Y aquí yo tengo una réplica de la Santa María. Ah, qué linda. Cada vez que tengo que trabajar con niños, llevo mis miniaturas para que los niños las tomen y vean más o menos cómo eran las embarcaciones en las que llegó Colón. Ahí está la réplica de la Santa María. Te falta la Pinta y la Niña. Sí, no los pude encontrar, llegué tarde. Encontré la Santa María. Oye, vamos a comenzar a hablar. ¿Qué pinta tiene la niña? No sé, Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? ¿Te acuerdas? No. Sí, en mi colegio decían eso en esta época. Decía, Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? No tenía idea, no, nunca lo había escuchado. Sí, aquí lo usaban mucho en el colegio. Y se enfurecían los profesores. Según ellos no estábamos tomando en serio esta cosa. Pero bueno, ya, vamos al...
Ya. Ay, Sí. perdón, ese no es. Ese no es, ese es Anaxo. Ahí estamos con Cristóbal Colón. Fíjate que Cristóbal Colón, cuando quiere hacer su viaje intrépido para encontrar una, entre comillas, nueva vía para llegar a las Indias, ya, y adelantarse a todos los otros mercaderes, no le fue fácil, eso todos lo sabemos. Fue donde los reyes de Portugal y le dijeron que no, y después fue donde los reyes de España, y en una primera instancia también le dijeron que no, y en la segunda o tercera, no lo recuerdo bien, pero le ganó la mano porque habló directamente con la reina. Pero El para rey eso, que no quería nada, por lo que recuerdo. claro, y a la reina la convenció. Lo que pasa es, ¿y cómo la convenció? Si ese es el tema. Resulta de que Cristóbal Colón tenía toda la colección de mapas que había heredado de su padre. Y además, él mismo había conseguido otros mapas más, como por ejemplo los recién editados de Piri Rey. Acordémonos de que Piri Rey es más o menos contemporánea a la época de Colón, y él ya había hecho un mapa muy acabado de América con la Antártida sin hielo en ese momento, identificándola como las tierras de la reina Mao. Y colocaba en este mapa en la zona del gigante Regium, colocaba distintos animales fantásticos para la época, como sirena y otras cosas más. Y bueno, con ese batallón de mapas, Cristóbal Colón pensaba hacer su viaje supuestamente, y por eso lo coloco entre comillas, para descubrir el camino a las Indias, pero en el fondo Cristóbal Colón lo que quería era probar una teoría que él ya venía desde hacía tiempo manejando. Solo que se le habían adelantado algunos personajes en el entretanto, y de hecho te voy a leer una crónica que sale en un libro que tengo yo en este momento en mis manos. Te lo voy a mostrar. Ahí está, el gran libro de lo asombroso e inaudito. Y acá narra, y lo vamos a ver más adelante en las diapos, dice: barcos egipcios. Otro científico, el doctor Barry Feld, del Museo de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, ha querido aportar también su hipótesis personal. Afirma que barcos egipcios arribaron a América por el Pacífico en los años 230 o 231, antes de Jesucristo. Que el viaje fue planeado por Eratóstenes, de quien se sabe que calculó por un sencillo procedimiento trigonométrico la circunferencia de la Tierra, y que las naves venían capitaneadas por Rata y Maui. Todas estas suposiciones se basan en el presunto desciframiento de antiquísimas inscripciones que habrían dejado escritos los viajeros en las cavernas de West Island, en Nueva Guinea, y en la cueva del Tinguiririca, en los contrafuertes montañosos del centro de Chile. Wow. Al parecer, en la caverna chilena se habían encontrado una leyenda en escritura libia o maorí antiguo, en la que se expresa que llegó hasta allí la flotilla de barcos de Maui, y que el navegante reclama esta tierra para el rey de Egipto, y para su reina y para su noble hijo. Esto en agosto, día 5 del año 16 del rey. En esa fecha lo era Ptolomeo III, que si no me equivoco es el papá de Cleopatra.
La historia del profesor estadounidense fue rotundamente desautorizada por el profesor Mario Orellana Rodríguez, director en ese tiempo del Departamento de Ciencias Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de Chile, quien afirma que la caverna del Tinguiririca es conocida desde hace muchos años en Chile y las pictografías rupestres existentes en las paredes de la gruta son de origen indígena y no corresponden a ningún tipo de escritura ni pueden traducirse. Sin embargo, la cueva del Tinguiririca, posterior a la visita de la Universidad de Harvard y otros personajes más, fue tapiada en parte y además se llevaron algunos trozos de la roca tallada. Dime tú, ¿se van a equivocar los de Harvard que son pero caperuzos? Para nada, para nada, para nada. Yo creo que hay gato encerrado, ¿eh? Eso mismo te iba a decir yo. Hay un tremendo gato. Yo creo que no es un gato, es un león encerrado. Bueno, sí. El asunto es que, como tú puedes ver, el continente americano ya se conocía desde hacía mucho tiempo. Ya sea por los egipcios, están las leyendas de los vikingos en el norte, los templarios que posiblemente son parte de la comunidad que habita en la ciudad de los Césares y otras comunidades más, otros navíos más que alcanzaron a llegar. Imagínate que hasta la misma isla de Pascua son extranjeros, no son de acá y ellos llegaron mucho antes que Colón. ¿Entiendes? Sí. Entonces, uno de los primeros misterios que tenemos que descifrar en la historia de cómo Cristóbal Colón llega a las Américas es justamente cómo llegó a recopilar todos esos mapas y que escogió a algunos de ellos para llevárselo a la reina de España y decirle, señora, si usted me apoya, todos estos tesoros y estas criaturas fantásticas podrían ser suyas. Y de esa forma es que convence a la reina para que ella les dé parte de su joya y 3 carabelas para que vaya en esta expedición. Vaya, así comienza todo. Así comienza todo. Entonces, vamos a la reina lo que quería, en cierta manera, tener conciencia de todas estas criaturas fantásticas que podían toparse por el medio. Y los tesoros que podían encontrar. De pasadita. Entonces, pensó que era Mordecai y Colón en uno solo. Y lo mandó a ver ese misterio. Mira, vamos avanzando. Porque a todo esto, Cristóbal Colón, no, esas las saltamos porque son parte de la presentación. A todo esto, Cristóbal Colón estaba muy confiado de lo que iba a poder hacer porque él era un hombre muy culto, demasiado culto. No era un marinero común y corriente, sino que era una persona que, aparte de que era coleccionista y aventurero, él era muy buen lector. Y resulta de que entre las cosas que había leído, había conseguido algunos escritos que hablaban del descubrimiento de América justamente en la época en que estaba viviendo Colón, y él lo asimiló como que él iba a ser el personaje que estaba descrito en la profecía. Vale. Y al menos hay 4 profecías ya que se dan como posiblemente ciertas, que hablan acerca del descubrimiento de América y que involucrarían ya a un marinero con las características de Colón. Ahí están, por ejemplo, Aristóteles, Diodoro Sículo, que hablan de las tierras descubiertas por los fenicios y los cartagineses.
Por eso que me acordé de los egipcios, dije, y los egipcios también, pues mucho antes. Así que imagínate cuántos años atrás estamos hablando y ya se conocía el continente americano. Así Después, es. por otro lado, tenemos los escritos de Estrabón y Mela, con repetidas referencias al Alter Orbis. Y también los escritos de San Isidoro de Sevilla, donde comenta la creencia unánime de un cuarto mundo, o sea, un cuarto continente, y eso se corrobora con la profecía, además de Isaías en la Biblia. Y esa es la que le da finalmente a Colón la certeza de que están hablando de él. De hecho, esa profecía él la va a citar en algunos de sus diarios. Y dice lo siguiente. Ahí tú avanzas con la diapo. Perfecto. Vamos a ir avanzando entonces. Ahí está. Sí, ahí en el recuadro verde está traducida, ¿ya? Y dice, y verán los tardos años del mundo, ciertos tiempos en los cuales la profecía de Isaías no, pero sí la cita en su libro de profecía, pero la que estoy leyendo ahora son los versos de Medea. Y eso son los que dice, verán los tardos años del mundo, ciertos tiempos en los cuales el mar océano aflojará los atamentos de las cosas y se abrirá una grande tierra. Un nuevo marinero como aquel que fue Guya de Jasón, que obre nombre Tipi, descubra nuevo mundo. Y ahí después sigue, y entonces no será la isla Tile de la postrera de las tierras. Ahí uno tiene que imaginarse lo que tradujo Colón, si él era portugués, era genovés, entonces correcto. No está en español, pero se entiende perfectamente a lo que se refiere él. Entonces, ¿qué tenemos? Que Colón no venía, como nos enseñaron en el colegio, a buscar un nuevo camino a las Indias. Él sabía perfectamente a lo venía? Exacto. Tenía los mapas, que los buscó, tenía las profecías, que estaba convencidísimo de que se trataban de él, ¿ya? Y también tenía el don de la palabra, porque convencer a una tripulación, aunque tuviese mucho dinero, convencer a una tripulación en un viaje a lo desconocido no era tan fácil, más sabiendo que tenían que cruzar el Atlántico, que en ese tiempo se sabía de que era un océano súper bravo. Ahí en la lámina siguiente, para los que les interese, hay una copia del libro de las profecías de Cristóbal Colón, porque como les digo, Cristóbal Colón no solamente era navegante y coleccionista y aventurero, también era escritor y era dibujante. O sea, sí. Qué hombre más completo. Daba gusto. Daba gusto. Es que, oye, dejémonos de tontera. En el pasado, no solo los navegantes, sino muchos dominaban no solo las artes, las matemáticas, el dibujo, eran demasiado completos. Entonces, hacían muchas pegas a la vez para dejar un buen informe de lo que estaban viendo. Eso hay que ser bastante claro. Que antes los navegantes tenían que saber del movimiento de las estrellas, tenían que saber dibujar, tenían que saber escribir, tenían que hacerlas todas. O sea, cuando yo veo Piratas del Caribe, Jack Sparrow, y que los marineros no sabían leer y escribir, bueno, puede ser que alguno no supiera, pero todo aquel que aspirara al menos a un puesto de capitán tenía que saber las artes, todas las artes,
porque en ese tiempo no existía el internet, no existían las cámaras fotográficas y cómo tú muestras lo que vas descubriendo. Y ojo Correcto. que eso a nivel de todo tipo de profesión u oficio, porque antiguamente los actores no eran solamente cuerpos bonitos, o sea, los actores tenían que saber cantar, tenían que saber bailar, tenían que saber de todo para ser dignos representantes de su rubro. Sí. Las mismas Sí, disculpa que te moleste. Dime. ¿Tú recuerdas una serie que dieron en TVN que se llamaba Azules y Grises? No sé si te acuerdas. Que hablaba sobre la guerra de secesión. Ya. El protagonista justamente era lo que hoy día podríamos decir un reportero gráfico. Pero como no había, cuando se llama equipo fotográfico, lo que él hacía era sentarse a dibujar en medio del campo de batalla. Y el tipo era una bestia dibujando súper rápido, y esto se lo daba a un correo, a un jinete en medio de la batalla, se lo pasaba en un tubo y él corría a través del campo de batalla, atravesaba los pueblos y llegaba a la ciudad donde había sido enviado desde donde había sido enviado este hombre a reportear, y tomaban estos dibujos y los transformaban directamente en parte del periódico y para que saliera en primera plana, aunque fuera 2 o 3 días después de lo que había sucedido, la gran batalla en ciertos sectores de la batalla entre el norte y el sur norteamericano. Entonces, ahí tenemos un ejemplo bastante claro. No, y mira, sin ir más lejos, a los que son amantes de las teleseries turcas, ¿te acuerdas cuando vieron El Sultán con la Hurrem? Que había un dibujante, el amigo de Ibrahim Pachá. Correcto. Bueno, como él, había muchos dibujantes que eran contratados ya por el Estado y tenían esa misión de retratar todas las escenas que fueran significativas, tanto de la vida en los poblados, en las ciudades, como también dentro del palacio. Y a esa gente se les pagaba muy bien. Ellos llegaban con los croquis después se pasaba al taller de miniaturas, en donde los convertían en pinturas o en micromosaicos, que eran los que después decoraban las mezquitas, los palacios y otros lugares. Entonces, esto es un arte que se viene trayendo desde hace mucho, y que lamentablemente con los adelantos de la tecnología ya no se frecuenta como antes. Imagínate que mi hermano Federico, que estudió arquitectura, aprendió a hacer planos a mano. Fue la última generación en su universidad en hacer planos a mano, porque ellos ya le estaban introduciendo la cátedra para usar el Rendic, el AutoCAD y otros programas más que ellos meten la fórmula y les hacen todo el trabajo prácticamente. Y ellos después se dedican a hacer los detalles, a acomodar los detalles. Entonces se han perdido muchas habilidades en las personas y que tenían los antiguos. El mismo Hitler era excelente dibujante, gran poeta, también muy buen cronista. Entonces, ¿qué pasó con la humanidad? Y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué irá a hacer de nosotros si le estamos entregando todo a esta inteligencia para que nos solucione la vida? Correcto. Te recomiendo que veas la película Idiosincrasia. La vamos a ver. Es una comedia bien malita de ciencia ficción, seamos claros, pero lo que dice te va a sacudir, porque vamos para allá definitivamente. Así que con una civilización con muy pocas luces, encaminada así directamente al precipicio. Así que para allá vamos. Pero bueno, y hoy en día, volviendo al cuento de los dibujantes que hacían este trabajo, quedan algunos en Estados Unidos que son los que toman nota rápidamente en muchos juicios, donde no se permite que la prensa entre. Sí. Eso es verdad.
Bueno, yo misma tengo que confesar que en mi Instagram recurro a la inteligencia artificial para que me haga las imágenes, ¿ya? Pero son cosas que pasan. Correcto. Bueno, pero volvamos a lo que es Cristóbal Colón. Estábamos en que este hombre tenía múltiples habilidades, sabía varios idiomas también, por lo que estamos viendo, porque tenía la capacidad de traducir algunos textos, ¿ya? Y entre eso, y ahora sí viene el texto bíblico, donde Isaías habla de la concepción providencialista de la historia imposible del descubrimiento de América. Y Colón le escribe a los reyes a propósito para tratar de convencerlos por todas las movidas posibles, les lleva la Biblia también y les dice por medio de una carta: para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovecho razón, ni matemáticas, ni mapamundo. Llenamente se cumplió lo que dijo Isaías. Y le manda el párrafo. Aún así, Fernando estaba dudoso, pero finalmente con los mapas, las promesas, la Biblia y todo lo demás, Isabel la Católica dice: ok, le voy a dar una oportunidad. Y ahí es cuando efectivamente, tal como lo decía él, se cumple la profecía de Isaías y de muchos otros más. Sin embargo, que quede claro que Colón fue el que llegó para hacer conocido el continente en la era contemporánea. En ese tiempo era época moderna, ¿ya? Pero el continente americano ya había sido conocido desde antes del nacimiento de Cristo. Así que lo que hizo él fue redescubrir una tierra de promesa. Y ahí, en la siguiente lámina, vamos a ver, entre todos los libros que han salido, ya una lámina de Theodore de Bray con la alegoría de Colón en la América del Cuarto Mundo. Y justamente ahí lo vemos con sus hombres, la diosa de la victoria, las sirenas, peces que vuelan y otras criaturas más, que eran parte de la fantasía que él tenía en los mapas que fue recopilando y de las cuales él narró algunas en su diario de navegación. De hecho, una de las cosas que va a mencionar Cristóbal Colón es el fenómeno del avistamiento de sirenas. Y dice: sería absurdo. ¿Te acuerdas que cuando hicimos el capítulo de las sirenas yo lo mencioné? Ya. Correcto. Dice: sería absurdo extenderse sobre ellas, dado que hace años José Durán dijo en un libro analógico que va desde Colón hasta Borges todo lo que podía decir. Agreguemos que son pocos los escritores que han resistido al encanto de la sirena. En eso, Colón dijo lo siguiente: vido 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, y en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Ya. Aquí hay que aclarar varias cosas. Hay gente que dice que no, que esos no eran sirenas, sino que eran manatíes. Los manatíes están más cerca de la costa, pero acá están hablando del alto de la mar, o sea, mar adentro. Sí. Por lo tanto, ahí hay una primera discrepancia entre si eran o no eran manatíes. Por otro lado, nosotros cuando vimos la serie de La Sirena, hablamos de que hay distintos tipos de sirenas, no todas son hermosas, sino que hay algunas que son bastante espeluznantes.
como las sirenas de la isla de Escocia, que son las que salen en Harry Potter, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Que tienen esta cara anfibia, terrorífica, ¿ya? Y habían otras que tampoco eran muy agraciadas, como por ejemplo las sirenas japonesas. Acá él dice de que tenían estas criaturas un esbozo de cara de hombre, ¿ya? Ya, Pero hay que decirlo, los manatíes no tienen pelo, ya. pero para que Cristóbal Colón reconociera a estas criaturas como sirenas, tienen que haber tenido pelo, tienen que haber tenido brazos, y los manatíes no tienen brazos, tienen aletas. Entonces Sí. hay muchas discrepancias y uno se queda pensando, ¿qué fue lo que realmente vio Cristóbal Colón cuando venía hacia el continente americano? Eran sirenas inclusivas que hoy día podrían estar participando en la Olimpiada hoy, por esa descripción. Mira lo que nos dice José acá, nuestro amigo. Nos dice, una Dígame. vez leí que Colón había estado de novio con una importante mujer portuguesa, hija del director de la biblioteca de Lisboa, precisamente el lugar en que estaban los mapas de los navegantes portugueses que por ciertas corrientes marinas habían divisado tierras brasileñas. Se dice que ese acercamiento afectuoso de Colón fue realizado a propósito, por interés en la búsqueda del acceso a esos mapas. Chan. Mira, yo también había escuchado algo, pero como no tengo el libro, porque a mí me gusta tener los libros para ir corroborando, no lo incluí. Pero yo sí había escuchado una teoría así, y a mí no me cabría la menor duda, porque Cristóbal Colón era bastante vivaracho y estaba dispuesto a todo para conseguir su cometido. Así que capaz que haya sido así, no podemos descartarlo, así que todo es posible. Además que, como les digo, él hereda los mapas del papá, pero él era un bravo coleccionista, él no escatimaba en gasto si encontraba un mapa extraño para poder adquirirlo, y si no lo podía adquirir, hacía copia. ¿Y eso de dónde lo podría haber sacado? De otros marineros o de las bibliotecas. No hay otra opción. Puede ser. Así que me suena lógico, pero bueno, pero no neguemos nada tampoco con una de esas. Ya. A todo esto, ¿qué edad tenía Colón cuando llegó a América? Porque no creo que haya sido tan jovencito. No, ahí me pillaste, fíjate. Ahí sí que me pillaste, pero debe haber estado entre los 30, 40 años, porque... Sí, porque se ve mayorcito de repente en las representaciones, Sí, tanto de cine o en algunas pinturas. No se ve muy jovencito como el resto de los soldados o la gente que lo acompaña. no, y además que había sido un hombre que se había dedicado toda la vida al escritorio más que a la navegación, buscando información sobre lugares maravillosos y fantásticos. Sí. Tenía esta idea de ser un segundo Marco Polo, una sí. cosa así se me imagina a mí. Y para eso tú necesitas estar mucho tiempo leyendo, mucho tiempo estudiando. Así es, pero bueno, ya. ¿Avanzamos? Avancemos. Lejos, sobre todo en el mundo de la ufología, lo que más llama la atención dentro de los diarios de Cristóbal Colón es que él andaba casi como Jack Sparrow, con una brújula que nunca le hizo caso, porque lo que él hacía realmente era guiarse, según lo que le decía a su tripulación, que varias veces se le quiso amotinar, era guiarse por las estrellas más que por la brújula. Entonces todos los días los marineros se despertaban y le decían,
¿hacia dónde mi capitán? O mi almirante, qué sé yo, el cargo que tenía. Ya. Pero en el fondo, Colón les iba cambiando el rumbo, a veces bastante seguido, y los marineros todos confundidos, lo único que hacían era obedecer, pues, o sea, no les quedaba otra, porque supuestamente él sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, hay algunos documentos que dicen, y que es corroborado por algunos personajes de su tripulación, que eran acompañados por luces que iban a los bordes de las embarcaciones. De hecho, la misma tripulación en algún minuto temió de que esto fuese una suerte de maldición o algo extraño, y querían matar a Cristóbal Colón para deshacerse de esta magia desconocida, y que los llevaba por un mar desconocido en un rumbo que no entendían, a un objetivo que era hasta ese minuto para ellos una fantasía, porque según las crónicas, Cristóbal Colón se guardaba el secreto hasta el último. Si alguien le preguntaba hacia dónde vamos, él decía, no, estamos yendo hacia las Indias, pero a nadie le hacía sentido, y él tampoco decía la verdad. Así que, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que en el año 1492, ya, en un episodio ocurrido el 11 de octubre, estamos pronto a cumplir años con esa fecha, horas antes de la expedición de Cristóbal Colón llegar a las costas de la isla caribeña de Guanahani, se produjo y se produjera el descubrimiento de América, las luces fueron vistas por los miembros de la tripulación de la Pinta, que se encontraban más adelantadas, así como los de la capitana Santa María, y posiblemente también los de la Niña. Este episodio fue reportado en el diario que el propio Colón llevaba, así como La vida del almirante, obra que publicaría años más tarde su hijo Hernando Colón. Interesante. Aquí otro detalle: Cristóbal Colón manejaba dos diarios, uno donde escribía para los reyes, ya, y la tripulación, si es que le pasaba algo, donde no hablaba de ninguna cosa extraordinaria, pero tenía un segundo diario donde sí hablaba de todas las observaciones que él hacía durante la travesía, y que estaban fuera de la norma, fuera de lo lógico. Acá hacen mención de que ya el 11 de octubre, recién las embarcaciones van a ver las luces. Sin embargo, en los diarios de Colón, él manifiesta que en más de una ocasión va a ver estas luces flotando a muy pocos metros sobre las olas del mar, acompañando siempre la embarcación que él tripulaba, y él, según el movimiento de estas luces, iba haciendo de que movieran el timón en una u otra dirección, siguiendo siempre las instrucciones de estas luces. Yo me pregunto, ¿y quién le dijo a Colón que tenía que seguir las luces? Efectivamente. ¿Te acuerdas que en el libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Perkins hay un capítulo dedicado a esto también? A las luces, sí, a las luces que vio Colón. Pero bueno, mira, antes de seguir con lo de las luces, que está muy entretenido, José nos dice por acá. Dice, recuerdo también la teoría del protonauta, un tipo que había llegado con mucho júbilo a un puerto portugués en el que estaba por casualidad Colón, quien se entrevista con él y quien le indica que su barco pasó por momentos muy difíciles en las corrientes marinas. Se suponía que este protonauta iba a ir donde el rey de Portugal a indicar esta información. Colón estaba en ese momento, estaba de navegante genovés, buscando información
Un tiempo después, el protonauta fue asesinado misteriosamente. Continuando. Como Dice, suele pasar en muchas ocasiones. Sí, Imagínate, dice, se la adelantaba Colón. Porque correcto, hay dice, gente como Cristóbal Colón o como el propio Pedro de Valdivia, que el dinero, la fortuna, no son los motores de su vida. Pedro de no, Valdivia viene a descubrir la ciudad sagrada del Tahuantinsuyo, la ciudad gemela, no por sus tesoros, sino que para hacer que su nombre figure en la historia de manera perpetua, haciéndolo inmortal. Esa era su gran aspiración. Cristóbal correcto, Colón quería lograr algo similar. Quería sí, ser él el artífice de una gran gesta que iba a cambiar la historia de la humanidad. así es. Mira, acá también nos dice, el protonauta indicó una distancia a unas nuevas tierras que se acercaban mucho a la distancia real geográfica de Brasil. Ahí hay otro dato. Sí, no, yo he leído algunos relatos y hay gente, navegantes, que incluso se confundieron, porque cuando llegaban a las costas de Brasil, se metían por los brazos de río pensando que todavía estaban en el mar. Y de ¿Ya? repente se encontraban con la vegetación rodeándolo y decían, ¿dónde estamos? Y ahí recién se daban cuenta de que se habían introducido por un río y hace rato que habían dejado el mar. Entonces tenían que devolverse, por suerte les da el viraje, pero los ríos de Brasil son inmensos. Como para que se confundieran los navegantes, es bastante. Sí, es mucho, mucho. Bueno, sigamos con las luces vistas en Por supuesto, 1492. como yo te decía, Cristóbal Colón va a escribir esto en su diario. Yo ya te dije ya que manejaba 2 diarios, Correcto. uno para la plebe y el otro para los entendidos. Y en uno de esos diarios decía, después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 2 millas cada hora y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque como fue cosa tan cerrada, no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, diciéndole que parecía lumbre, y que mirase él, y así lo hizo y la vio. Y diciéndole también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el rey y la reina enviaban en él por veedor, o sea, por sapo, el cual no vio nada porque no estaba en un lugar donde pudiese ver. Después que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra. Diario a bordo del primer viaje de Colón. En otras crónicas hablan de que esto eran bolos de fuego que lo acompañaban. Pero, por supuesto, estos avistamientos le van a querer dar una explicación. Así como los avistamientos de las sirenas de Colón que dijeron que eran manatíes, pero no da con la descripción clara de los manatíes. Hay otras, en el caso de los temas ufológicos, también hay posibles explicaciones, y uno de esos habla acerca de la versión de Bartolomé de las Casas, que es el origen artificial de estas luces. Entonces, ¿qué tenemos? Bartolomé de las Casas dice
creo que esto, aquí lo voy a mover un poco porque ahí sí. Creo que esto es que los indios de noche y en todas las islas, ya que son templados, sin ningún tipo de frío, salen o solían salir de sus casas de paja, llame los bollos, por la noche para cumplir con sus necesidades naturales y tome en sus manos una marca de fuego o una pequeña antorcha y una grieta de pino u otra madera muy seca y resinosa que arde como una antorcha cuando es de noche y con la que guiarse nuevamente. Y de la manera en que podía ver la luz que Cristóbal Colón y los demás vieron 3 o 4 veces. Sin embargo, esta explicación de Bartolomé de las Casas de pescadores nocturnos que salían con su antorcha va a ser apoyada por un militar y historiador estadounidense, don Samuel Eliot Morrison, pero también va a ser refutada por otro, porque dice de que en el ángulo que venían las naves de Colón no habría sido posible ver estas luces, a no ser de que él no hubiese llegado a la isla que se decía que llegó, sino que hubiese sido en una isla más hacia el oriente. Pero aquí hay un tema. Esa carta que le envía Colón a los reyes y de la cual hace testigo a por lo menos 2 de los hombres, esas luces ya las había visto antes y estaban todavía lejos de tierra. ¿Sería posible que los pescadores nocturnos se fueran tan adentro del mar en unas canoas que podrían haberse dañado con la furia del Atlántico cuando no está en condiciones? Entonces ahí es donde esa teoría de Bartolomé de las Casas se cae. Se cae, uno, porque no da con el ángulo para que Cristóbal Colón los viera, según las características de la zona de la época y las tribus que habían en esas costas. Y segundo, porque Cristóbal Colón venía hablando de estos luces desde hacía mucho antes de avistar tierra, ¿ya? Por otro lado, hay una segunda teoría que es la bioluminiscencia. Acá dice que se ha propuesto que la luz fue causada por protozoos bioluminiscentes en las rocas del Banco de Pañuelo Blanco, un banco oceánico ubicado entre la República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos. Sin embargo, esta teoría es imposible debido a la naturaleza de la vela de cera pequeña de la luz, lo que sugiere una fuente puntual. Una sola hembra de los poliquetos, Odontocyllis enopla, puede tener periodos cortos separados de hilo excesivo y menor de brillo, tal vez explicando una exhibición en forma de vela. Pero investigaciones posteriores han demostrado que la actividad bioluminiscente de esta especie se limita a unos pocos días después de la luna llena, lo que descartaría la explicación que le acabo de dar sobre la bioluminiscencia. Porque Cristóbal Colón, independiente de la luna que hubiera, hablaba de la presencia de estas luces y por largos periodos de tiempo. Y acá nos dice de que esta especie lo hace por cortos tiempos. Por lo tanto, esa teoría también se cae. Y fíjate tú de que a pesar de que hay varios retractores sobre la creencia en la ufología, esta es la única que no tiene teoría en contra o alguien que la refute. Y dice, otras investigaciones, si bien polémicas o no refrendadas por esto,
Se nos quedó pegada la Cata. ¿Qué les pasa? Estudios científicos se entierra producto de una hoguera. ¡Te están llamando! A mí no. A mí no. ¿A ti Ahí, te están después llamando? no fuesen luces ya de la costa, sino que fuese la presencia de ovnis u osnis. Ya a 80 kilómetros de las posibles costas era imposible poder vislumbrar ninguna luz. Lo que yo te decía, y que por eso Bartolomé de las Casas se cae con su teoría, porque a tantos kilómetros no era posible. Y las embarcaciones que tenían ellos, los botes que tenían ellos, no daban para adentrarse tanto en el mar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas publicaciones después que son recopilaciones de datos publicados en las obras como por ejemplo de JJ Benítez, o las de Manuel Audige, que oficial de la Armada Española, que dicen de que ellos no descartan bajo ningún punto de vista de que esto no haya sido otra cosa más que el avistamiento de ovnis u osnis antes de llegar y durante el viaje de Cristóbal Colón hacia las Américas. De hecho, dice aquí, dicha teoría busca sentarse con otra entrada anterior del diario de Colón, concretamente el 15 de septiembre, y por copia de Bartolomé de las Casas, que decía: navegó aquel día con su noche 27 leguas su camino oeste y algunas más, y en esta noche al principio vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Y eso daría la teoría que habla acerca de estos bólidos, de estas naves que llegan desde el exterior y que se van directamente al fondo del mar a quizás qué lugar, porque de ahí se pierden. Recordemos también de que en 1562 va a haber un cartógrafo que se llama Diego Gutiérrez y que va a sacar un mapa muy detallado del continente americano en donde coloca a las sirenas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de él? Sí. Y una de las sirenas sostenía sobre sus manos un platillo volador. Me acuerdo. Sí. Ya, eso sería parte de las teorías que confirmarían de que Colón lo que habría visto, estas luces que veía, no eran más que objetos extraños relacionados con el mundo de la ufología. Y que no viene a ser algo tan extraño porque durante la Segunda Guerra Mundial fueron muchos los aviadores que se encontraron acompañados de bólidos volantes, los famosos Foo Fighters. Foo Fighters, sí. Mira lo que nos dice José acá. También tiene algo interesante que leyó en un libro. Mira, dice: en cierto libro leí que debido a que el sector submarino en que navegó Colón, las burbujas se perdían debido a que pasaban por un cinturón de surgimiento de materia magmático de las placas. Por ello, eran emitidos fluctuaciones magnéticas y gases que reaccionaban con el contacto con el aire al llegar a la superficie, generando varios casos del fuego de San Telmo y de las bolas de energía estáticas, rayos globulares, ya, como los que salen después de los terremotos y en las erupciones. Globulares, ahí está leyendo mal, globulares, ya. Eso se junta con el clima tormentoso y de rayos que hay en el camino de los huracanes, el cual fue parte del atravesado por Colón. Puede ser, pero mira, yo no descarto nada,
Pero, ¿qué pasa en el caso de los aviones en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué pasa con los testimonios de otros tantos navegantes? Además, acá hablan de que se vio caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar. Claro, sí. Uno puede decir un meteorito o algo así, pero resulta de que después esto se compaginaba de alguna manera con los avistamientos de estas bolas de luz que iban acompañando las embarcaciones. Por otro lado, si fuera cierto lo que dice don José creo que se llama. José, ya. José. Los bólidos iban acompañando la nave. No eran luces estáticas que salieran a la superficie o fueran divisadas a ras del mar, sino que iban moviéndose junto con la embarcación. Eso es lo interesante. Sí. Ay, se me fue, tenía una cosa que decirte justamente sobre el tema. Uy, a ver si me acuerdo ahí que estamos conversando ahora. Salto con la intervención, pero se me fue en este minuto. Ya. Ya. ¿Qué más tenemos con respecto a Mr. Colón? No, yo hasta ahí llegué con mi recopilación de información, la verdad. Eso es lo que alcancé a hacer. Pero a mí me parece, porque la verdad es que no hay mucho más que hablar de Cristóbal Colón, porque después sus otros viajes fueron exploratorios, ya se conocía la vía, fueron exploratorios, pero ninguno tuvo la repercusión que tuvo el primero, ¿ya? Y cada vez Cristóbal en el primero y en el segundo le fue bien, pero ya en el resto no recuperaba ganancias y no había quien lo ayudara, porque la verdad, muy entretenido, muy fabuloso el descubrimiento de la América, pero era un viaje muy peligroso. Entonces no eran muchos los que se atrevían y la corona no iba a estar apoyando a cada rato a Cristóbal Colón, en algo que ellos ya tenían dominado por otro lado y que les salía más económico. Correcto, me acordé lo que te iba a decir. Algunos comentan que la ruta que tomó Colón y por donde atravesó al ver estas esferas de fuego que lo acompañaron era parte del Triángulo de las Bermudas. Ya. No sé si sería tan así, habría que entrar a revisarlo en el mapa, porque también se comenta, por lo menos en el libro de Charles Berlis, o Bertis, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido, que existen realmente 12 triángulos alrededor del mundo. No existe simplemente el de las Bermudas. Estamos resfriados, parece. No. La garganta me está jugando, tengo yo hace más de un mes ya y no se me quiere mejorar. Y ahora me vino un poquito de líquido. Ya, bueno, para todos los amigos que están ahí, parte del material que recopilé sale de un libro que se llama América Imaginaria. Ya. Que es de Miguel Rojas Mix. Voy a ver si les puedo sacar el forro con el que yo protejo mis libros. Ya. Mientras que tú haces eso, José nos dice por acá. Sí, espera un poco que estoy... Sí, dale nomás. Yo leo lo que José dice acá. Y por último, recuerdo que en una parte leí que Colón, mientras trabajaba como comerciante en sus viajes desde el Mediterráneo hacia Islandia, creo, tuvieron que pasar por las Islas Canarias y en ellas se enteró de la noticia que de unos cadáveres que habían llegado a la playa. Las características de los cadáveres y sus ropas no calzaban con los habitantes bebeberes del norte de África o de algún habitante africano. Por el ropaje y sus características físicas parecían otro tipo de habitantes. Ahí tienes otro dato bastante curioso. Ya, ahora bueno, de hecho, te quiero, ahora que hablas de las Islas Canarias,
las inscripciones que la habían en la isla de, o sea, no en la isla, en las cuevas de Tinguiririca, Ya, hay unas muy parecidas, si no iguales, en las Islas Canarias también. Por lo tanto, las embarcaciones egipcias habrían pasado primero por las Islas Canarias y luego habrían llegado al continente americano. súper, sí. Ahora puedes mostrar el libro para que lo veamos con ganas. Sí, pues. Bueno, parte de la documentación que recuperé es sacada de este libro. Se llama América Imaginaria, de Miguel Rojas Mix. Es un libro que es un poquito más chico que una página del Mercurio, ¿ya? Ya. Pero que vale la pena tenerlo. En este libro es un resumen de bestiario del continente americano. Y no solamente eso, sino que también hablan de cartografía y hablan de expedicionarios, hablan de navegantes y obviamente entre eso está Cristóbal Colón. Y Súper nos va bueno. describiendo América de una manera distinta. Incluso habla acerca de detalles cuando la Iglesia Católica estaba en contra de que los navegantes, los aventureros, los expedicionarios viniesen al continente americano diciendo de que esta tierra eran los infiernos en la superficie, que estas eran las tierras malditas de Gog y Magog y que aquí se podían encontrar criaturas fantásticas porque eran los demonios del infierno. Y le metieron tanto cuco, pero la gente cuando tiene curiosidad, igual va donde le dicen que no, po. Entonces Correcto. llegaron acá y se dieron cuenta de que esto pinta de infierno no tenía mucho. Era salvaje, era inhóspita, pero no tenía nada de demoníaco. Entonces después cambia de perspectiva la iglesia y ve que España, los noruegos, los ingleses, todos estaban haciéndose parte del continente americano, escogiendo tierras para hacer las colonias suyas, y resulta que de repente la iglesia dice, bueno, esta es la mía también, pues yo voy a reclamar el continente entero, ni tontos ni perezosos. Ni perezoso. Porque, ¿y saben qué se afirmaron? Después que dijeron de que estas eran las tierras del demonio, resulta de que Quetzalcóatl y la misma versión de Quetzalcóatl en otros imperios, en otras civilizaciones americanas, es la figura de un tipo blanco y de barba o de algunas características que no son las comunes del pueblo que ellos dirigían. Y en varias ocasiones estas descripciones coincidían, según los escritos antiguos, con la visita de Santo Tomás. Y resulta de que la iglesia dijo, el primero en llegar al continente americano fue Santo Tomás. Por lo tanto, él como descubridor nos da la partida para que nosotros reclamemos el continente entero como propiedad de la iglesia. Y ahí los reinos le dijeron que no, pues, que parara el show. Ya después que decían que no fueran porque era tierras del demonio, ahora lo querían todo para ellos. Así que la iglesia tuvo que retraerse, además que sobre todo al norte tenían batalla perdida, porque ahí llegaron los ingleses, llegaron protestantes. Entonces los protestantes no tenían nada que ver con los católicos y le hicieron tapita nomás, pues, ¿ya? Pero después de Colón, todos los navegantes que llegaron a tomar tierras como parte de las colonias de distintas naciones europeas, les llevó años, no solamente de pelea en conquista aquí en el continente americano, sino que las cortes europeas, incluidas el Vaticano, tenían sus propias batallas por quién se quedaba con qué. Así es. Es interesante, como en cierta manera,
se descubrió una tierra que ya existía, que era América, se le colonizó a fuego, claro, a fuego y sangre, y y se implantó también una religión de la misma forma. Es bastante interesante como parece que la gente no recuerda esa parte y es muy, muy, muy apegada a la iglesia. Por lo menos por acá Chile, que es bastante santero en ese tipo de cosas. Claro. Bueno, eso sería la presentación de hoy día. ¿Qué te pareció? Me gustó, súper buena. Sergio Antonio González nos viene llegando, dice, hola amigo, muy buenas noches. Me imagino que algún explorador que haya llegado a ver los ritos mayas verían un infierno como lo mostró Mel Gibson en la película Apocalipsis. O sea, Apocalipsis. mira, yo no veo que, yo creo que eso es parte de la novela del descubrimiento de América y su conquista, porque la verdad en el continente europeo se veía también cosas así, o sea, las quemas de brujas, Sí. en el tiempo de los romanos, o sea, ellos estaban acostumbrados a ver salvajismo de esa índole. No creo que se espantaran por ver un sacrificio humano cuando ellos a cada rato tenían guerra y estaban atravesándose con lanza y espadas. Pues. Decían, sí, este rey me cayó mal, vamos a matarlo. Los papas se envenenaban entre ellos. Entonces, yo creo que eso es parte de la novela, ya, del descubrimiento y conquista de América. Que se hayan espantado con el salvajismo, entre comillas, que existía acá. Recordemos también que ellos, los europeos, recorrían África completa y en África no veían cosas muy distintas. No, muy parecidas. Entonces, por eso que yo siempre a esto me refiero como la gran novela del descubrimiento de América y su conquista, porque hay mucho de ficción hablando de que se espantaban porque se comían entre ellos, o sea, el canibalismo está en Asia, está en África y eran terrenos que ellos ya dominaban. No había nada que no hubiesen visto antes, la verdad. Sí. Sergio nos dice, es que no era uno, eran miles de cuerpos tirados en los zigurats. Así que. Bueno, ¿y qué pasa con Catalina Montbazon y las misas negras? Le descubrieron 250 cadáveres de niños enterrados en el patio. ¿Y cuántos niños fueron incinerados en las misas negras para que una de las amantes de Luis XV pudiera conservar el amor de su rey? Y lo que hacía Catalina, lo hacían otras brujas más, con niños recién nacidos y hasta los 5, 8 años que lo hacían. Correcto. Por lo tanto, tenemos el empalador, Vlad el Empalador, también. Y lo que hizo Vlad el Empalador no lo hizo solamente él, lo hicieron otros más. Sí, Dracul. Hoy hablamos de brujas. Los mismos españoles, cuando estaban acá, y esto no sale no lo enseñan en el colegio, pero cuando un criminal era justiciado, se colocaba en el rollo que tenía una suerte de pica en su extremo superior, y ahí colgaban a los cadáveres de la nuca y los dejaban en exhibición para que la gente tomara conciencia de que si llegaba a hacer un delito como ese individuo, iba a recibir igual castigo. Y también porque en ese tiempo los cuerpos tenían que ser reclamados por sus familiares.
a los cuales les cobraban de paso cuando iban a buscar al difunto, les cobraban por los daños que había hecho el delincuente. Entonces, muchas veces las familias, por la vergüenza y para que no le cobraran por las deudas del difunto, no iban a recoger los cuerpos. Y ahí, frente al Palacio de la Real Audiencia, estaban los cuerpos colgando, putrefactos, y eso lo hacían los propios españoles. Entonces dime, ¿quién era más salvaje? Y no chiste. Sí, y en este minuto necesitamos un black tape urgente acá en Santiago. Estamos, sí, eso es verdad. Sí, necesitamos urgente uno, así que eso. Pero bueno. Sí, oye, Catita, dígame. Rutas. Rutas. ¿Cuáles son las rutas? Este viernes a las 7 de la tarde tenemos Misterios de Santiago. Vamos a hablar de la enigmática figura de una mujer en la ladera suroriente del Cerro Santa Lucía. El nombre con que la conocemos nosotros es de Giselle, pero esa mujer no es Giselle. Ella es el retrato en bronce de una de las grandes primeras damas del continente americano, y su escultura está protegida por un sigilo. ¿Por qué está protegida con un sigilo? ¿Quién es esta dama? ¿Y por qué la colocaron ahí? Es parte de los misterios que vamos a dilucidar ese día. Vamos a hablar acerca del acertijo de el mural de Fernando Daza, masón, donde está Gabriela Mistral con su toga como maestra ascendida. ¿Qué nos quiere decir ese mural? ¿Cuáles son los detalles que tenemos que fijarnos? ¿Cuál es el mensaje que esconde este mural? Recordemos de que los murales masones no dan puntadas sin hilo. Vamos a hablar acerca del famoso anticristo de Lastarria. ¿Sabías tú de que varios de los escritos de este hombre que fue diagnosticado con estereosclerosis, esquizofrenia, se están comprobando hoy en día cuál si fueran profecías? Mira qué interesante. Sí, él habló de la inteligencia artificial mucho antes de que nosotros estuviésemos hablando de ella. Hablaba de los extraterrestres mucho antes de que nosotros empezáramos a hablar de los extraterrestres como lo hacemos ahora. Ya él empezó a hablar de muchas cosas antes de que se hicieran tan populares como lo son en estos tiempos. Habló de enfermedades, habló de todo. Y sin embargo, para el común de la gente, era un loco más. Entonces ahí viene la pregunta: ¿será que todos los esquizofrénicos realmente ven visiones fantásticas, o algunos tienen epifanías que su cerebro no logra condensar, entender, y su mente se confunde, pero son realidades? Entonces, pensando acerca de el anticristo del barrio Lastarria. Y también vamos a pasar por la primera compañía de bomberos, hablando acerca de algunos misterios que están relacionados con esa bomba en particular. O, por ejemplo, la del bombero fantasma y otras historias más. Así que el viernes a las 7 de la tarde vamos a estar hablando de misterios de Santiago distintos, ¿ya? Sigilos, mapas, anticristos y cuánto hay. El día sábado 5 a las 12 del día vamos a estar en una ruta de casos extraños del Cementerio General. La primera crónica, solamente para la entrada, es ultra conocida. El relato del incendio de la Compañía de Jesús de 1863, más algunos datos anecdóticos. Y de ahí nos vamos a ir adentrando luego en el Cementerio General para hablar de otros misterios más, como por ejemplo el secreto del mausoleo de Mariano Egaña, o
los secretos del mausoleo donde está enterrado Joaquín Eduardo Pello y qué era lo que decía él sobre algunos enterrados en el cementerio. Vamos a pasar también por el patio de los coléricos y otros lugares más, hablando de, obviamente, casos extraños y curiosos del Camposanto. Y el día domingo, Secretos de Santiago. Vamos a hablar de nuestra propia versión de Highlander, de la Guerra del Pacífico, que está en la iglesia de San Francisco. Y vamos a hablar de otros detalles más de este templo. Vamos a pasar también por donde está el templo central de los masones y vamos a hablar de algunas peculiaridades de ellos. De ahí vamos a pasar a la Casa de los 10 y vamos a hablar acerca de las sesiones espiritistas que tenía este cerrado grupo, al cual no entraba ninguna mujer, hasta que apareció Gabriela Mistral, la primera mujer en ser miembro de la Casa de los 10. Y muy luego de eso vamos a hablar acerca de Arturo Prat y en la calle San Diego, un antiguo templo de exorcismo, que ahora es una tienda de cortinas. Mira tú. Súper buenos temas, súper buenos temas. Sí. Oye, noticias de último minuto, dicen que alerta roja para la región de Arica y para Inacota por derrumbe de rocas en la ruta 5 norte. Así que los amigos que nos están escuchando... Ya, ahí tengan cuidado los amigos del norte con ese lugar. Sí, sí. Sergio nos dice, acá, antiguamente los verdugos cobraban cobraban las balas de fusilamiento, como el padre de José Miguel Carrera, que tuvo que pagar los gastos de su muerte. Eso es verdad. Oh, qué mal. Sí, los misterios del cajón del Maipo nos faltan, las historias extrañas, así que eso. Bueno, sí. Ahí oye, en la zona de Pirque tenemos el misterio del Cristo Negro, que tiene que ver con los Subercasó que posiblemente hicieron un pacto con el diablo y por eso que mandaron a colocar la cruz para espantar al diablo que perseguía justamente al que pactó. Hay una iglesia también que está con una historia ahí un poquito extraña. El cajón de Maipo está en Isla de Maipo, perdón, está la pata del diablo, está la versión de la zona del cabeza de chancho. En Pirque hay otras historias más, ahí hay varias historias que se pueden recuperar. Sí, hay varias que se pueden hacer por ahí, ser bien interesante. Oye, claro. De brujería hemos hablado, ¿no? ¿De bruja, que yo recuerde? No hemos hablado de brujería. Podríamos hablar de brujería. Sí, podríamos hablar un poquito de brujería también, que es un tema que estaba como pendiente. Ahora recordé que podríamos hablar de brujería. Podríamos hablarlo. Fíjate que, a ver, el próximo primer miércoles, ¿qué día es? El primer miércoles del próximo mes, te lo veo inmediatamente. Te digo que es día... noviembre va a ser el miércoles 6. Miércoles 6. Todavía no alcanza a terminarse la semana después de Halloween. Correcto. Así que sí, perfectamente lo podemos hacer. Me parece. Así ya. Que eso. Y entre entonces, los misterios que tenemos... El próximo mes tenemos... vamos a tener ahí historias de brujas. Cómo nacer las brujas, etcétera. Déjalo anotado al tiro en tu calendario. Entre los misterios también, que son muy extraños en este momento y son nuevos y recién salidos de paquete, se está discutiendo y viendo qué pasó en la plataforma de Disney Plus, que sacó las primeras 4 películas de Indiana Jones dentro de su cartelera. Las eliminó. Simplemente puedes encontrar un documental sobre el personaje, que yo lo vi, bastante interesante, y la última película que es bien malita del Dr. Jones, ya que está
a punto de jubilarse, bueno, realmente Sí. jubila en la película, así que es bien malita, pero es lo único que se conserva. ¿Habrá habido algún problema entre Lucasfilm, aunque Lucasfilm también actualmente es de Disney, con los propietarios de la marca? No sabemos. Algo tiene que haber pasado. Habría que averiguar eso porque es raro, porque son clásicos, o sea, no... Tú ponías una película o una serie de Indiana Jones y se vende sola. Correcto. Así que es muy raro lo que pasa ahí. Pero bueno, Sergio nos dice, hay una historia extraña sobre los chilotes que lucharon para que no ser chilenos y que querían ser peruanos. Eso es raro por la lejanía. Así que también hay otro punto. No es tan raro, no es tan raro. Yo hace un tiempo atrás estuve hablando con un fotógrafo que se llama Miguel Pinto, creo que es el apellido, no me acuerdo bien. Y él estaba trabajando para la Universidad Austral y resulta que los incas no llegaron solamente hasta la frontera, ellos se aventuraron un poco más al sur y llegaron incluso hasta Valdivia, y se cree que incursionaron en las cercanías del archipiélago. Por lo tanto, podría ser que hubiesen llegado. Así que no, a lo mejor la palabra correcta no es decir peruano, pero sí decir incaico, ¿ya? Incaico. No sé de qué año estará hablando este caballero, pero hay indicios de que gente del Imperio Inca llegó hasta el extremo sur. Ahora, ¿por qué no se quedaron? Porque nunca se aclimataron. Hay distintos climas. Pero bueno, así que a lo mejor por ahí está la respuesta de por qué los chilotes se identificaban más con el pueblo peruano que con el pueblo chileno. Así es, pero bueno. Y también nos dice, y los mapuches normandos, así que también tenemos algo por ahí interesante para ir viendo. No, de hecho, mire, partamos por el hecho, los mapuches nunca fueron chilenos. Nunca. Llegaron 1500 años antes que Almagro. Y los mapuches fueron los que exterminaron por distintos medios a los verdaderos pueblos originarios que habían en esa zona. Sí. Y es más, a mí me explicaban que mapuche es una palabra compuesta que se llama a unir distintos pueblos en un solo conglomerado para hacer una lucha común. No es que sean directamente una raza, no, son distintos pueblos en guerra. Sí. Hay un libro que se llama Los Tres Pueblos Che, que son inmigraciones de otras partes del mundo hacia el continente americano, y que explicaría cómo llegó a conformarse la tribu de los Apache, la de los Mapuche y otra más que no me acuerdo, que serían los tres pueblos Che, gente de tierra, ¿ya? Y que ahí explicarían con lujo y detalle cómo es que ellos fueron moviéndose, los mapuches en este caso, desde Brasil hasta el extremo sur, pasando por Argentina, y que los argentinos terminaron dándole el chute para acá a Chile, porque los mapuches eran altamente bélicos y además tenían costumbres caníbales. La Biblioteca de Sevilla hay algunos escritos donde hablan de las conductas caníbales de los mapuches. Y sin ir más lejos, mi bisabuelo, cuando tenía la familia el Fundo Curaco, él tenía una pulpería y ahí vio in situ cómo se practicaba la hematofagia, porque en la pulpería tenían una camisa así como la que ando trayendo, pero de color rojo. Y resulta que habían dos peones indios que querían esa camisa, y uno le ganó al otro y la compró, y el otro, que andaba medio entonado porque estaban recién pagados, se tiraron a pelea
y obviamente el más fuerte mató a su hermano. Hermano por raza, no sanguíneo. No sanguíneo. Y resulta que cuando se dio cuenta que le había dado muerte, se tira al suelo, hace unos rezos en su lengua nativa, inmediatamente empieza a chuparle la sangre desde la herida. Y mi bisabuelo mirando, pero no podía creer lo que estaba viendo. Y luego, después que se le quitó la borrachera un poco a este individuo, lo llama y le dice, ¿qué hiciste? Y él le explica de que él le había tomado la sangre para que su hermano siguiera viviendo en su cuerpo porque había cometido una falta grave al matar a su hermano sin una razón poderosa, sino que por pura caliente nomás por una camisa, que no significaba el valor de una vida. Una calentura, pero bueno, ¿viste? Claro. Pero así también se narran historias de mujeres mapuches que en tiempos de escasez, ellas mataban a sus crías, sus niños, y la explicación era para que no tuvieran hambre, pero ellas también alimentarse. Así que las mujeres practicaban el canibalismo con sus propios hijos, y los hombres, cuando tenían que salir al campo y les faltaba el alimento, ellos conocían muy bien la anatomía de sus cuerpos y ellos sabían de dónde cortar músculo para alimentarse de su propia carne, y cuando un hermano caía en batalla, se lo comían para absorber la fuerza del guerrero. Correcto, me hizo recordar al chacal de Nahuel Toro. Así que bueno. Oye, muy buena esa historia y con un final muy triste. Correcto, así que eso. Ya pues, Catita, llegamos al final del programa. Súper entretenido, súper educativo, y siempre nos salimos un poquito del tema y le damos un poquito más a los amigos, que eso es lo bueno. Y el próximo mes ya volvamos con el tema de brujas. Así que eso. Sí, un besito, mi querida Cata. Sí, y nos estamos viendo ya en los próximos programas de LDP Magazine en vivo. Así que regresa los días miércoles, la otra semana, con José Luis Flores. Y prepárense, como les digo, amigos míos, porque vamos a tener que empezar a pedir de su ayuda a partir de mediados de mes para que tengamos algunas donaciones para que podamos seguir adelante con el canal. Así que un gustazo, nos vemos, Cata, besitos, cuídate. Nos vemos y sigan a Rincón Patrimonial Chileno en Facebook y en Instagram, que ahí estamos siempre publicando todas nuestras actividades. Que tengan una muy buena noche y un excelente fin de semana. Bye, bye. Besitos, chao. Chao, chao.